Buenas noches. Una vez más les saludo. En esta nuestra reunión final de esta cruzada, de esta campaña. Pero no es una reunión final del estudio de la palabra de Dios. Recuerden lo que dijimos, de aquí para adelante, dijimos una de las frases en una de estas noches. Y quiero animarles a que recordemos todos los días el escenario de bendiciones. Podemos tener un culto en nuestro hogar. Todos los días podemos reunirnos un momento con la familia. Recuerden, se trata de un escenario de bendiciones. Cristo viene pronto. Todas las señales que miramos en el mundo hoy indican que Cristo viene pronto. Desde que se fue, ha sido un hecho amenazante y se puede desencadenar en cualquier momento. Y ya sabemos, nos hemos dado cuenta por esta pandemia, cómo se pueden desencadenar acontecimientos en todo el mundo que impactan a todo el mundo. Deseamos, anhelamos, esperamos que se cumpla la promesa y pronto veamos a nuestro Salvador. Las familias estaremos entonces otra vez completas. Y hablando de familias, nosotros representamos familias, representamos organizaciones donde trabajamos, representamos escuelas donde estudiamos. Puede ser que tengamos oportunidad de representar a nuestro país en algunas de las organizaciones del gobierno o en alguna campaña especial o en algún encuentro deportivo especial, representar a nuestro país. Pero esta noche tengo una frase para ustedes, una frase importante que quiero que escriban y guarden en su corazón. Y la frase es: será un privilegio representar a mi Salvador Jesucristo. Nos hemos gozado con las noticias de que muchas personas han dado testimonio público de su fe y se han bautizado. Jesús se lo dijo a Nicodemo: el que nace de agua y del Espíritu. Es decir, se trata de un testimonio público, el bautismo, nacer de agua. Y entendemos que es más allá que una ceremonia. Se trata de un compromiso en lo íntimo de nuestro corazón. Nos hemos gozado. ¿Y saben qué? El bautismo es la inauguración del ministerio del creyente. Los que se bautizaron hoy, recuerden que hoy inauguraron su ministerio en la misión de Cristo. ¿Qué les parece esa frase? A los que recién se bautizaron hoy, a los que se bautizaron esta semana, como para decir, esta semana, el día de hoy, se inauguró mi ministerio en la misión de Cristo. Por eso les recuerdo la frase: será un privilegio representar a mi Salvador Jesucristo. Como un embajador de un país, ahora somos embajadores de Cristo. Otra frase muy corta: somos embajadores de Cristo. Y vamos a regresar a nuestro texto. Hemos estado considerando el texto que encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulos 14 al 16. Y les recuerdo que son declaraciones importantes porque fueron las últimas instrucciones de Cristo a sus discípulos
antes de enfrentar la crisis. Por eso son importantes. ¿Y cómo terminó Jesús estas instrucciones? Quieren buscar en el capítulo 16 de San Juan y en el versículo 33. Y otra vez les recuerdo a los padres que le den una Biblia a los pequeños, a los niños. No más de imaginarme que los niños están buscando en sus Biblias ahora. ¡Qué bendición, qué privilegio! Gozar de esta libertad. Recuerden que en algún tiempo de la historia y en algunos países actualmente está prohibido abrir la Escritura. Pero nosotros tenemos libertad de hacerlo en el seno de nuestros hogares. Qué bueno que los niños puedan leer. Leamos el versículo 33 de San Juan 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así terminaron las instrucciones. Y quiero que leamos ahora en el capítulo 17, en el versículo 1. Seguimos con nuestra Biblia en el capítulo 17, versículo 1, y dice: estas cosas habló Jesús. Todo lo que está en el capítulo 14, 15 y 16. Y levantando los ojos al cielo. ¿Qué les parece? Con este texto nos introducimos a una de las oraciones más importantes de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos los evangelios, nos damos cuenta que Jesús oraba mucho. De hecho, antes de iniciar su ministerio, como se registra en el Evangelio de San Mateo, dedicó 40 días y 40 noches a la oración y al ayuno. Estaba por enfrentar un desafío universal. Y durante esos días me imagino que repasó cuidadosamente, punto por punto, la agenda de salvación con su Padre, la agenda de su misión. Y leemos en la Escritura, en los Evangelios, que Jesús dedicaba tiempo a la oración. Dice la Escritura que se levantaba muy temprano, antes de que amaneciera, siendo aún de noche, dice la Escritura, se levantaba para orar. También sabemos que la noche previa a seleccionar a sus discípulos, pasó toda la noche orando. Lo dijimos aquí una de estas noches. Toda la noche orando. También sabemos que antes de la alimentación de 5,000 personas y antes de la alimentación de 4,000 personas, también levantó sus ojos al cielo y oró para una bendición especial, para que el alimento alcanzara para todos. También sabemos de su oración en lo que conocemos con el monte de la transfiguración. También sabemos de una oración que hizo para devolverle la vista a un ciego. También sabemos de la oración que hizo frente a la tumba de Lázaro. Oró antes de llamar a Lázaro de la tumba. También sabemos de la oración en Getsemaní, antes de que lo tomaran prisionero. Y sabemos de esa oración cuando se acercó a su padre y le dijo: Padre, si es posible salvar al mundo de otra manera, hagámoslo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Sabemos que 3 veces elevó esa oración a su Padre. Jesús oraba. Y entonces aquí
nos introducimos a una de las oraciones más importantes de nuestro Señor Jesucristo. Y vean, seguimos leyendo allí en San Juan 17, donde estamos leyendo, y vamos a leer ahora en el versículo 2. Versículo 1, seguimos en el versículo 1. Padre, empieza la oración, Padre, la hora ha llegado. Dice San Juan 17:1, la hora ha llegado. Es muy interesante estudiar este asunto de la hora en las palabras de Cristo. Él siempre pensando en la hora en que iba a llegar para pagar nuestra deuda de pecado. Y dice, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Este asunto introduce a Jesús en la ruta de su glorificación. Quiero decirles que este camino que recorrió hasta la cruz es la ruta de la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se concretaron, voy a decir así, todas nuestras esperanzas. Confiamos en lo que Jesús hizo en la cruz. Y vean, hablando de glorificación, busquen en San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, y vamos a leer en el versículo 23. Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Está por introducirse a la ruta final. Vean ahí en el capítulo 12 y el versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Y vamos al capítulo 17 y ya leímos el versículo 1 y ahora vean el versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Vean el versículo 5 ahora. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. También leímos en la semana cómo nuestro Señor Jesucristo fue el primero en el universo en decir, I will go. El primero. Y cuando estaban, como les dije en la semana, en el concilio, tomando una decisión con respecto al problema que se generó en el Edén, cuando nuestros padres desobedecieron y se desconectaron de Dios. Cuando estaba el concilio, la Santísima Trinidad, discutiendo el plan de salvación, cuando se terminó la reunión, yo me imagino que los ángeles se acercaron a Cristo y le preguntaron, ¿qué van a hacer? Y él dijo, I will go. Yo iré. Y eso leemos aquí en el versículo 5 y vean el versículo 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Así que no es una ruta de derrota. A Jesús no lo tomaron, Él se entregó. A Jesús no le quitaron la vida, Él la entregó. No es la ruta de la derrota, queridos amigos. Es la ruta de la victoria de Cristo, que es la salvación nuestra. ¿Qué les parece esta frase? ¿La quieren anotar los niños? La victoria de Cristo es la salvación nuestra. Que no se les olvide a los niños, anótenla. La victoria de Cristo es la salvación nuestra. Y ahora quiero compartir en los minutos que restan un concepto muy importante en esta oración y en todo el ministerio de Cristo, y es el concepto de ser enviado. De hecho, lo vemos desde el ministerio de Juan el Bautista, aquí en el Evangelio de San Juan,
que es un concepto muy importante en este evangelio, el concepto de ser enviado. Vean en el San Juan capítulo 1 y vamos a leer en el versículo 6. Niños, ojeen sus Biblias. Adolescentes, jóvenes, hermanos, leamos en nuestras Biblias o en nuestros dispositivos. San Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¡Qué gran privilegio ser enviado de Dios! Por eso la frase que compartí con ustedes al principio: será mi privilegio representar a mi Salvador Jesucristo. Enviados de Dios. Vean en el capítulo 3 de San Juan y el versículo 28. 3:28, estamos hablando de Juan Bautista todavía. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Y el mismo Jesús muchas veces utilizó el concepto de sentirse enviado de Dios. Vamos a leer algunos textos. Vamos al capítulo 5 y vamos a leer en el versículo 36. Vean cómo se consideraba Jesús. Dice San Juan 5:36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Qué les parece? Jesús enviado a una gran misión. Vean el capítulo 6 y versículo 29. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Vean el versículo 40, 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Vean capítulo 11, versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, dijo ahí frente a la tumba de Lázaro, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Vean en el capítulo 13 y el versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vean en el capítulo 15 ahora y el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vean en el capítulo 15, 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Vean en el capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo repite en el versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Vean el versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y vean en el versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Es un privilegio representar a Cristo, porque se trata de reconocer que somos enviados de Dios. Y por eso quiero animarte al concluir esta cruzada de encuentro salvador con Jesucristo, a que seas enviado de Dios
¿En dónde? En tu hogar. Sé que hay familias que se reúnen. Hay esposos que están reunidos ahora. Y tal vez la esposa se siente enviada ante su esposo. Es momento que le hagas un llamado a tu esposo. Eres enviada de Dios. Representas a tu Salvador Jesucristo. Representas el reino de Dios y le haces un llamado a tu esposo. O quizá eres tú, esposo, que ahora, representando a Cristo, enviado de Dios, le haces un llamado a tu esposa. ¿Saben qué? Todo verdadero discípulo de Cristo nace en el reino de Dios como misionero. Por eso, como dije hace un momento, el bautismo es una ceremonia de inauguración del ministerio del creyente. Es una ceremonia de inauguración, de ocupar un lugar en la misión de Cristo. Y este concepto de sentirse enviados, quisiera que lo miráramos en esta oración de Jesús desde la siguiente perspectiva. ¿Saben ustedes cuál era la mayor carga que Jesús sentía en este momento de la oración? La mayor carga la sabemos por una palabra, la palabra mundo. Le pido a los niños que marquen rápidamente todas las veces que encuentren la palabra mundo en esta oración. Cerca de 20 veces, cuéntenlas. La palabra mundo. Y no era el mundo de aquel tiempo nada más. Vean el versículo 20, por favor. Versículo 20. Jesús dijo en su oración: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Notan? Jesús oró por nosotros en esta oración. Oró por todos los creyentes a través de todas las edades, en todos los países. Oró por mi mamá, que creyó cuando le presentaron a Cristo y que traspasó ese legado a todos sus hijos. Jesús oró por todos los que han creído en todas las familias. Jesús oró por nosotros. Pero tenía una carga especial, dije, por el mundo de aquel tiempo y de todas las edades y de este tiempo. Y quiero señalar 3 frases que resumen esa carga que Jesús sentía sobre el mundo. 3 frases quiero que consideren. La primera frase está en el versículo 11 y dice así: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Es decir, no se trata de que Dios a todos los que se bautizan se los lleva a una colonia entre la Tierra y Marte o cerca de Júpiter. No. Estamos en el mundo, con todo lo que significa. Le hacemos frente a los huracanes, le hacemos frente a los sismos, a los terremotos, le hacemos frente al terrorismo, le hacemos frente a la maldad. En este mundo también tenemos momentos de regocijo, le damos la bienvenida a los recién nacidos, le damos la bienvenida a los que se comprometen en matrimonio, tenemos fiestas, tenemos regocijo cuando recibimos a nuestros hijos en el hogar, cuando regresan.
tenemos fiestas, tenemos momentos muy felices y tenemos momentos muy tristes cuando caminamos rumbo al cementerio. Jesús lo reconoció en su oración: ellos están en el mundo, en medio de un gran conflicto. Pero vean ahora la segunda frase, en el versículo 16. No son del mundo. ¿Qué les parece? No son del mundo. Aquí en la Universidad de Montemorelos, en un programa que tenemos anualmente, nos damos cuenta de jóvenes que están aquí en México, pero no son de aquí, porque tenemos un programa especial de las Américas, y cuando comienza el desfile de las banderas, entonces nos damos cuenta que hay estudiantes que están aquí pero no son de aquí, porque cuando viene por el pasillo su bandera, se levantan emocionados. El himno nacional los pone de pie, saludan, están felices, recordando su país. ¿Sabes qué, querido amigo? Nuestra legítima, verdadera ciudadanía es el reino de Cristo. Y esta semana, al estudiar su palabra, estamos aprendiendo más del reino de Cristo para entusiasmarnos con ese reino que nunca jamás se corromperá y que lo veremos en su glorificación cuando Cristo venga. Y la tercera frase está en el versículo 18, en esta oración de Cristo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Tres frases. Están en el mundo, pero no son del mundo. Están allí porque me representan. Por eso dijimos al principio, será un privilegio representar a mi Salvador Jesucristo. Y hacia el final de su oración, Jesús presentó al Padre el deseo más íntimo de su corazón. Vamos a leerlo. Versículo 24. Le pido a los niños que le pidan una pluma a su papá, que subrayen este deseo de Jesucristo. Lo expresó en esta oración. La conocemos como la oración sacerdotal, la oración intercesora. Jesús pidiendo por el mundo de todas las épocas, pidiendo por el mundo de hoy. Y vean lo que dice en el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vamos, para terminar, al libro de Apocalipsis, porque Jesús quiere que lleguemos allá, quiere mostrarnos, quiere llevarnos a pasear por todas las moradas. Y dice Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Qué momento! Mientras Hugo Jean canta, mientras las almas se entregan a Cristo, quiero invitarlos a que se entreguen ahora. Tú eres enviado. Háblale a tu compañero. Háblale a algún miembro de tu familia. Representas a Cristo. Toma la decisión hoy de aceptar a Cristo
como tu Salvador personal y de representarlo para siempre. Que Dios te bendiga.